Tenga su Biblia abierta, hermano, en Marcos 16, y vamos a destacar el hecho en esta resurrección, una diligencia innecesaria de estas mujeres que van al sepulcro a llevar especias aromáticas para ungir a un muerto y se encuentran con un Cristo resucitado. Y era una diligencia innecesaria porque ese servicio de amor de ellas no fue necesario y además él ya estaba ungido. Y también veamos el pecado de la incredulidad que cierra las puertas del cielo. La Biblia está hecha para creyentes, no para incrédulos. Y la Biblia, las promesas de Dios se abren cuando creemos. Entonces, la resurrección es parte importante porque Cristo murió por nuestros pecados, pero ¿qué pasó? Y resucitó. Y decía que en nuestra América Latina se destaca mucho la muerte, pero casi nada la resurrección. Y allá en mi pueblo había el drama de la pasión de Cristo, latigándolo los romanos, todo fue un vía crucis, un calvario, pero la resurrección, ¿qué pasó? Entonces queda un olor a luto, y así está nuestro continente en gran medida, adorando a un muerto, no a un vivo. Cristo no quedó derrotado en la cruz, Él se levantó de la tumba. Si no hay resurrección, vana es nuestra fe. Si no hay resurrección, no hay esperanza, porque así como Cristo resucitó, nosotros también, que hemos creído en Él, hemos resucitado, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. No seguimos a un muerto. Cristo está a la diestra del Dios Padre en su trono. Primero los Corintios 15, versículos 3 y 4 y el 12 y el 14, porque primeramente, dice así, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué murió Cristo? Por nuestros pecados. Conforme a las Escrituras, todo eso estaba predicho, profetizado de siglos, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. No era un hecho aislado, todo estaba predicho en el nombre de Jesús. Y cuando celebramos nosotros el bautismo, celebramos también que Cristo fue sepultado cuando nos sumergimos en las aguas y que resucitó al tercer día. Y el creyente nuevo da testimonio de esa fe, de que Cristo murió por él y que la muerte de Cristo es su muerte y que la resurrección de Cristo es su resurrección. Pero dice más adelante, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué pasa? Vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Nosotros tenemos la esperanza de reencontrarnos con nuestros seres queridos en el cielo, porque hemos creído en Cristo Jesús. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y esto me recuerda en mi pueblo, cada vez que había algún funeral, que la gente salía con el féretro hacia el cementerio a pie, y la gente se paraba en el parque, se quitaba el sombrero, pasando el féretro, y eso era un momento dramático, porque los seres queridos muchas veces le reclamaban a Dios, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué? ¡Qué injusticia! ¡Qué malo eres! No decían malo, pero era como, ¿por qué? ¿Por qué? Y decían que era un sepelio cristiano. Cuando sabemos que para nosotros, ¿qué? Vivir es Cristo y morir es ganancia. Y por eso no permito en los sepelios de la iglesia que haya resoluciones de duelo. La lamentable pérdida de nuestro compañero Ricardo Fernández, hombre competente, amigo de todos, buen esposo, porque, oye, no hay un muerto malo, todos son, qué cosa increíble, ¿no? Todo lo que, la cepillería que hay detrás de todo eso. Pero ya digo, ven acá, esto no es ninguna lamentable pérdida. Para el creyente la muerte es
Ganancia. Si no hay resurrección, vana nuestra fe. No sirve de nada. Es olor a luto. Y vamos a ver y a irnos, estamos celebrando la resurrección, ¿verdad? Entonces vamos a reencontrarnos con los textos sin pereza. Primero, que vale destacar, era innecesario que iban estas mujeres al sepulcro de Cristo a ungir a un muerto, porque ellas estaban con el deseo de servir a su maestro y de que como él lo habían crucificado entre ladrones, no iban a tener la decencia de ungirlo con especias aromáticas, porque los judíos aromatizaban sus muertos. Y en vez de encontrarse a ungir a un muerto, se encontraron con un Cristo resucitado. ¿Y quién fue los primeros en encontrarse con un Cristo resucitado? Esas mujeres que fueron a servir. Porque todo lo que hagamos para Cristo y para su gloria tendrá su recompensa. Y dice Marcos 16, del 1 en adelante, cuando pasó el día de reposo. ¿Cuándo es el día de reposo? El séptimo día. María Magdalena, María de la madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de temprano, el primer día de la semana, ¿cuándo nosotros nos reunimos para adorar al Señor? ¿Cuándo? ¿Sábado o domingo? Domingo. ¿Domingo qué es? El primer día de la semana. No celebramos el séptimo porque Cristo estaba sepultado. Aunque para usted puede ser que el domingo sea un weekend, el último día de la semana. No, es el primer día para el Señor, porque domingo viene de Dominis, de Señor, es el día del Señor, donde nosotros bendecimos la semana que viene. No es el último día de la semana. No le damos las obras al Señor, estamos entregando la semana, porque sabemos que cuando adoramos al Señor y le damos su honra, ese es nuestro día de reposo. Ese es el día de consagrarnos al Señor. Y por eso que lo celebramos el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí, y esta parte me encanta, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Dígame si no es bueno. Hay algunos que no se mueven de su lugar porque están pensando en el obstáculo. Ellas no, ellas iban adelante a ungir y no sabían quién las iba a ayudar a remover esa piedra. Y gloria a Dios porque esa piedra fue removida por los ángeles del cielo. Y sigamos leyendo. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando la Biblia dice muy, es muy. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa, y se espantaron. Yo le pregunto si este joven, ¿quién era? Un ángel, ¿verdad? Ahora, ¿habrá ángeles jóvenes y ángeles viejos? Porque dice que era un joven. Yo le pregunto si los ángeles se envejecen. Nosotros seremos semejantes a los ángeles. Así que esta vitalidad de este joven va a ser la nuestra también. Aquí no va a haber problema de colesterol, de arteria bloqueada o tapada. Allá va a haber un cuerpo de gloria que no conocerá enfermedad. Gloria sea Jesús. Porque aquí abajo vas a morir. Este cuerpo va a morir, se va a corromper. Por mucho que nos disfracemos y queremos engañar a la muerte, pintándonos las canas, haciendo jogging y ejercicio, gyms y todo, vas a morir. Podemos piropearnos como esos viejos que están en los supermercados, en las cafeterías. ¡Qué bien te ves! Vas a morir. Y cuando una vez partas, ¿dónde será tu destino final? ¿De qué vale, dice Cristo, ganar el mundo si vas a perder tu alma en el infierno? Pero estas mujeres se espantaron. Cada vez que un ángel aparece, siempre produce ¿qué? Susto. Y hay algunos irreverentes, que me recuerdo a alguna compañera del banco,
que decían, cuando yo vea al barbudo ese, le voy a decir, ¿por qué te metiste conmigo? Que mi vida siempre fue hacia arriba, una pendiente que nunca acababa. Sí, oye, si un ángel te va a asustar. Y siempre los ángeles, cuando las primeras palabras de los ángeles, y véanlo en su Biblia, ¿cuál es? Tranquila, el asunto no viene. El mensaje que te voy a dar, porque la palabra ángel significa mensajero, el tuit que te voy a dar no es malo, sino bueno. Entonces dijo el ángel, mas él le dijo, no os asustéis. Tranquila. ¿Buscáis a Jesús Nazareno? El que fue crucificado, está hablando en tiempo ¿qué? Pasado, fue crucificado, ha resucitado. ¿Dónde quedó Cristo? ¿En el pasado o en el presente eterno? Porque el Señor es eterno. Ha resucitado. No está aquí, no está en el sepulcro. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro, que lo había negado 3 veces, pero el Señor no lo descalificó de su liderazgo, porque el Señor es de segunda, tercera, cuarta, quinta y hasta el infinito de oportunidades, que Él va delante de vosotros a Galilea, donde comenzó todo, y allí le veréis como os dijo. Entonces, ellos que encontraron a estas mujeres, una tumba vacía. Y nosotros como creyentes no necesitamos ir a Jerusalén a verificar la tumba vacía de Cristo. ¿Sí o no? ¿Lo creemos que está vivo o no? Porque el testimonio del Espíritu Santo en nuestro corazón es que somos hijos de Dios. Todo creyente sabe que es hijo de Dios cuando tiene la paz que sobrepasa todo entendimiento, cuando tiene el gozo en su corazón. El Señor atestigua a nuestro espíritu que somos hijos de Él. Así que no necesitamos ir a verificar ninguna tumba vacía, ni siquiera una postal de la Nueva Jerusalén, porque lo creemos. Creemos en la ciudad santa de Jerusalén. Entonces, estas mujeres se llevan la sorpresa, bendito sea el Señor, de un Cristo resucitado. Y vamos a leer Juan también. Estamos en el día del Señor, de la resurrección. En Juan 19 era un mandado innecesario porque Cristo fue ungido previamente, y lo dice la Escritura. Dice en Juan 19 que después de todo esto, José de Arimatea, que era un hombre rico, era parte del concilio judío, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. Era un discípulo oculto, pero ante la muerte de Cristo, él muestra su identidad como creyente y le pide a Pilato el cuerpo de Jesús. Era el momento en que él actuara. Hay gente que puede hablar con el gobernador, hay gente que puede hablar con el presidente de la República. Y José de Arimatea sí podía ir directamente al gobernador y pedirle el cuerpo. Era su momento para que Cristo no quedara colgado. Y todos nosotros tenemos un momento X para servir destacadamente al reino de Dios. Y rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, ¿se acuerdan de Nicodemo? El que fue de noche a ver a Cristo en Juan 3. El que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Era bastante. Para ungir un cuerpo, 100 libras de especias aromáticas, ¿es bastante o no? Un quintal. Y eso te demuestra que cuando uno le da una ofrenda al Señor, debe ser de lo mejor. ¿Sí o no? No van a traer el pavo que se venció el año pasado, que están en la nevera, o que vamos a limpiar el closet y todo lo que no sirve va para la iglesia. Siempre al Señor se le da lo mejor, lo mejor. Entonces tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Por tanto, la diligencia de las mujeres era innecesaria también, porque ya Cristo había sido ungido con las especias aromáticas a suficiencia. Pero ellas, como fueron a servir a su maestro, se encontraron con un Cristo resucitado. Ese fue su recompensa. Muy bien. Entonces, este momento, ya estas mujeres ven y van a toda prisa a decirle a los discípulos lo que pasó.
¿Qué nos encontramos? Con unos discípulos incrédulos. La tristeza de la incredulidad es el peor de los pecados. El pecado de la incredulidad cierra la puerta al cielo y se vuelve una cortina de cobre atmosférica para llegar al Señor, porque no hay, Dios habla a través o se manifiesta a través de nuestra fe. Dice Marcos 16, el 8, y ellas se fueron huyendo del sepulcro. ¿Cómo estaban? Huyendo. ¿Y qué es huir? Caminando, corriendo. Y era raro ver mujeres corriendo en esa época. Ahora sí. Ahora en casa todo el mundo gym, el gimnasio, el jogging. Pero en ese tiempo mujeres corriendo es raro. Porque les había tomado ¿qué? Temor, temblor y espanto. Es decir, que la adrenalina estaba en su máxima potencia. Y cuando está uno asustado, ¿sí o no? Le saca, porque la adrenalina está dada en el cuerpo para momentos de peligro, momentos de tensión, momentos de alarma. Yo recuerdo cuando estuve en la luna de miel con mi esposa que, bueno, nos fuimos para el interior y buscando un charco, un río, nos metimos allá en la provincia de Coclé y, oye, había un charco bonito. Digo, oye, pero nadie se ha dado cuenta de este charco, oye. Y comenzamos a nadar y viene un campesino arriba. ¡Salgan de ahí que hay un lagarto! Y eso, corre por tu vida acá. Yo estoy seguro que rompimos el récord mundial de velocidad. Porque la adrenalina, ¿verdad? La adrenalina del peligro. Estas mujeres estaban corriendo con adrenalina. Asustadas por haber visto ese ángel. Y dice que ni decían nada a nadie. Ellas iban a dirigir el mensaje del ángel a Pedro porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, vale recalcar que nosotros celebramos a Cristo resucitado, no sepultado, en el séptimo día. Apareció primeramente ¿a quién? A María Magdalena, de que había echado ¿cuántos demonios? 7 demonios. María Magdalena venía de un ambiente bien diabólico para haberse metido 7 demonios dentro de ella. Magia negra, magia blanca, santería. ¿Qué no habrá hecho María Magdalena? Pero ¿a quién vino Cristo? A liberar a los cautivos, a los prisioneros. Cuando Cristo abrió el pergamino allá en Nazaret, Él abrió en la parte de Isaías 61 que decía, el Señor me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas ¿a quién? A los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? Aquellos que han recibido golpes en la vida, que le ha ido mal, que tienen pobreza espiritual, porque dice las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los que reciben a Cristo? Los quebrantados de corazón, dar apertura de la cárcel, dar vista a los ciegos, dar libertad a los cautivos. ¿A quién escogió Dios para recibir su evangelio? A los humildes, hermanos. ¿Cuál es el requisito común en todo lo que está diciendo Cristo? El reconocimiento que yo sin Dios no soy nadie. Por eso que Corintios dice que lo vil del mundo escogió Dios. Lo menospreciado escogió Dios. Lo que no es para deshacer lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. ¿Cuál es el requisito común? El Señor recluta gente que nadie quiere. Dígame cuál es el negocio de Beto y de Sergio de ir a las cárceles. ¿Quién busca a gente encarcelada? Solamente Cristo. Porque esos son los humildes que reconocen al Señor. Los soberbios no. La luz vino al mundo y los hombres ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz. María Magdalena, ¿quién iba a buscar a María Magdalena con 7 demonios adentro? Solamente Cristo. Y al final del camino, el Señor se revela a los humildes. Pues yo resisto a los soberbios y decir, yo no tengo que ver nada con ellos, y doy gracia a los humildes. Entonces María Magdalena estaba dentro, una mujer
estaba dentro de las tres que fueron al sepulcro. Una don nadie que se acercó al Señor. Dice, yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban como tristes y llorando. Vino, aquí usted tiene el ejemplo de lo que era un Cristo crucificado pero no resucitado. ¿Qué queda? Luto, tristeza, melancolía, tango argentino o una samba brasileña, puro lamento. Ahí no hay. Por eso que hay una gran diferencia cuando tenemos un Cristo resucitado en el corazón de nosotros. ¿Quién dijo miedo? Nada me podrá separar del amor de Dios. Diferente al otro que nada más está en el suelo. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué pasó? No lo creyeron. Y Cristo se lo había dicho 3 veces en diferentes ocasiones, cuando más yo no puedo ni juzgarlo porque me hubiera pasado lo mismo a mí. 3 veces le dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, que sea maltratado, que sea crucificado y que al tercer día resucite. 3 veces se lo dijo, pero entró por aquí y salió por acá. No nos pasa, no nos juguemos tan duro a los discípulos. Nosotros somos así. El Señor nos recuerda que somos salvos en la cena del Señor. Nos recuerda la salvación en el bautismo. ¿Y para qué es la cena del Señor? En memoria de ti. Para tener la memoria de la salvación. Porque somos desmemoriados. Tenemos un Alzheimer espiritual. Exactamente como siempre digo, que es como la aeromoza ya en el avión, que está explicando si falta oxígeno en la cabina, se van a bajar las máscaras, póngase la máscara usted primero, no se la ponga al niño, y así, porque si no se mueren los dos, etc. Y cuando se da el asunto, ¿cómo es que era la cosa? ¿Cómo que es? Y se bajan y vienen enredos. ¿Por qué? Porque lo importante se olvida. Y el Señor nos conoce. ¿Y qué pasa? La incredulidad está al alcance de todos nosotros. Estos discípulos, cuando apareció la resurrección, no lo creyeron. ¿Y se les había dicho o no? Les digo, pero así somos nosotros. Y así nos va a pasar en el cielo. Vamos a llegar al cielo y dice, ¡ih! Todo era verdad. Vaya. Pero gracias a Dios por esa semilla de mostaza, porque la fe del tamaño de una semilla de mostaza funciona, ¿viste? Para salvación. Pero ¿cuántos ni siquiera están pensando en el reino celestial, sino en el terrenal? Y cuando les sorprende la muerte, entonces se encuentran con un Cristo resucitado. Entonces dice Marcos, versículo 12, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. ¿Quiénes son estos? Los que iban camino a Emaús, que estaban tristes también, desconsolados, porque ya habían matado al maestro y iban a reanudar sus labores. Y el Señor se les viene de incógnito, ¿te acuerdas? Que se hace el ignorante. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice, tú eres el único forastero que no sabe lo que pasó. Y comenzó el Señor a hablarles por versículos, textos, escrituras. Y le dijo después, cuando ya se dan cuenta que es Cristo y desaparece, dice, ¿tú no sentías un ardor en el pecho cuando Él estaba hablando de las Sagradas Escrituras? Pero dice que que llegaron a este Maús, no sé cuántos kilómetros, póngale 10 kilómetros, se regresaron a contarles que Cristo estaba vivo. Dice que ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Es decir, ¿cuál es el peor pecado? Pecado de la incredulidad. Tenemos que hacernos como niños. El niño no duda cuando tú le prometes algo. Que ser como niños. Y la insolencia de Tomás, con el perdón de Tomás Q, Tomás Fernández, todos nuestros Tomáses. Hay los Tomáses creyentes y los Tomáses incrédulos. En Juan 20, versículo 24 al 25 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Dónde estaba Tomás? Andando por el mundo también, fuera de la comunión con los hermanos. Le dijeron pues los otros discípulos,
al Señor hemos visto. Y Él les dijo, miren lo que es la petulancia. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, aquí donde fue traspasado los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Pregunta, ¿Tomás es ver para creer? Es ver y tocar, hermano. Es peor todavía. Él decía, no, ustedes lo vieron, pero yo no lo creo. No lo creo. Y da vergüenza cuando uno no cree en el Señor. En verdad que el peor de los pecados es el de la incredulidad. Israel no entró a la tierra prometida, dice Hebreos, por el pecado de la incredulidad. Vive la fe, hermano. Créele a mi Señor. Créele. Y qué bueno cuando uno anda y decide y ejecuta cosas teniendo en su mente y en su corazón la palabra del Señor. Ahí está. Ahí está Tomás, pero es más que esto. Tomás es ver y tocar para creer. Entonces, lo peor, yo les pregunto, ¿habrá creyentes que son incrédulos? Sí, aquí está el ejemplo de los judíos. Eran incrédulos en ese momento. Yo les pregunto a ustedes, si Cristo viene, pregunto, ¿Cristo viene? ¿Lo creerán de verdad que Él va a venir y va a arrebatar a su iglesia? ¿Ah? ¿De verdad lo creen? Wow. Yo me alegro mucho, hermano, que tiene que ser así. Él va a arrebatarnos. Vamos a estar con Él. Y si uno está en la esperanza de que Cristo viene, uno se purifica a sí mismo. Ya uno por temor a Dios se aparta de muchas cosas malas porque está esperando a su Señor. Pero tenemos que tener la viva esperanza de eso. Porque nos va a pasar como los discípulos, que cuando aparece, somos los primeros en salir avergonzados por no creerlo. Y entonces Cristo reprende esta actitud de incredulidad, del pecado, lo reprende duramente. Ahí en Marcos 16, versículo 14 y 15 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos. ¿Por qué son 11? Porque uno se ahorcó, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Y la incredulidad es dureza de corazón, porque es tan duro el corazón que no penetra la palabra de Dios allá adentro. Dureza de corazón. La incredulidad es un corazón de piedra, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Les reprendió. ¿Tú eres creyente o incrédulo? Incrédulo. Aquí está que el Señor reprende al incrédulo. Y le dijo al final, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Cuál es la instrucción a la iglesia de Cristo? Id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Y cuál es el evangelio? Que Cristo murió, que fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. No es un evangelio que Cristo murió. No. Yo creí en ese evangelio por mucho tiempo, que Cristo murió, pero entonces ¿qué tenía? Cristo aquí y al Che Guevara al lado. Eso no sirve. Era un evangelio humanista. Todo era teoría, pura intelectualismo y todo era simplemente hacer las cosas de Dios sin Dios. Sin siquiera haber nacido de nuevo. ¿Qué hay que hacer? Predicar el evangelio del Señor de salvación. Y por eso, pero hay que dejar a un lado el pecado de la incredulidad. Pero sigamos leyendo. ¿Y qué pasó con Tomás? Con Tomás fue un momento de vergüenza. 8 días después, dice Juan 26 al 29, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. ¿Y cómo entró si estaban las puertas cerradas? Cuerpo de gloria, hermano, no lo para nadie.
estando por la puerta cerrada, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. ¿Quién tiene la paz, hermano? La paz os dejo, mi paz os doy. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. Ven acá. Toma, ven. Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado donde fue atravesado por el soldado romano para verificar si había muerto, ¿se acuerdan? Y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás se atrevió. Va. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, ahí donde viene el asunto, ¿no? Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los que estamos aquí, ¿ven? Porque nosotros no hemos visto la tumba vacía, no hemos visto la Nueva Jerusalén, y somos la novia y futura esposa del Cordero. Porque tenemos el privilegio de creer sin ver. Aleluya. Eso es bueno, porque el judío sí pide señales. El griego busca sabiduría. Nosotros hemos creído en Cristo, gloria a Dios. Por eso que somos bienaventurados. Y el Señor se va a llevar su iglesia. Cuando venga el tiempo del Apocalipsis, el primer paso que se da es el arrebatamiento de la novia y futura esposa del Cordero. ¿Por qué? Porque Él no va a permitir que su esposa sufra los juicios sobre la tierra sobre los juicios que van a recaer sobre la tierra. Se la lleva. Igual también, ¿con quién? Cuando se dio la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿quién salió primero? Lot y su familia. Cuando se dio el juicio final, el diluvio universal, Noé con su gente. El Señor siempre rescata, así como lo hacen los americanos, cuando van a atacar algo, van en el helicóptero y se llevan a los ciudadanos. Aparte, así también va a ser el Señor con nosotros. Aleluya. Porque sus hijos son sus hijos y su esposa es su esposa. Entonces, por eso yo espero a Cristo, no al anticristo. A mí a veces me causa conmoción creyentes que están viendo el 666 por donde, si ya nació el anticristo, ¿qué? O en la bestia. Y yo, acá, ¿tú estás esperando al diablo o a Cristo? Estoy esperando a Cristo. Bien. Entonces, la incredulidad ante el Cristo vivo. Lucas ahora, busquemos Lucas 24, 36 al 40. Y mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, fue un día de terror, espanto, miedo. Pensaban que veían ¿qué? Un espíritu, un fantasma. Era algo... Pero les digo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos de que se trata de un fantasma? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. ¿Qué es palpad? Toquen. Palpad y ved. Porque un espíritu no tiene ¿qué? Carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Un espíritu no tiene carne ni huesos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál va a ser el cuerpo de gloria que vamos a tener nosotros en el reino celestial? Un cuerpo físico, tangible, palpable también como Cristo. ¿Y por qué esto hay que corregirlo? Porque si vamos a Roma, la Capilla Sixtina, escrita por los frescos estos, los óleos de allá de Miguel Ángel, está ahí los angelitos y con su arpa y volando de nube en nube, y algunos piensan que nosotros vamos a estar igual, en una atmósfera de fantasma. Casper. Esto es una cosa toda ridícula, medieval, que no es así. Y dígame si no han quedado algo por ahí, de que nosotros, que un cuerpo, es un cuerpo de gloria, físico, tangible. El reino de los cielos no es etéreo.
Y eso es bueno ponerlo porque estos son resabios que vienen de la Edad Media, que no tienen ningún significado para ninguno de nosotros. Pero ellos seguían todavía maravillados. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, ¿eso pasa o no? Estoy emocionado cuando esas mis que se ganan el premio. Es que estoy emocionado, claro, no te lo puedes creer. Y entonces, así están ellos que no lo creían y estaban, ¿qué? Maravillados. Y les dijo Cristo, todavía hay otra evidencia adicional. ¿Tenéis algo de comer? Un espíritu lo come. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Yo sí he notado en la Escritura que siempre Cristo está comiendo pescado. Omega 3. Definitivamente yo creo que debemos hacerlo más seguido, que te ayuda a la memoria también. Panal de miel. Y él tomó el pescado y comió delante de ellos. Y ellos dirían, y come. ¡Wow! Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, necesario. De Moisés, la muerte de Cristo estaba ya profetizada en Moisés, y cuando la Biblia dice Moisés, ¿a qué se refiere? A los 5 libros del Pentateuco. En los profetas y en los salmos, todos estas escrituras apuntaban al padecimiento del Mesías. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Hermanos, nosotros no creemos, no somos paganos, nosotros creemos en la autoridad de las escrituras. Y cuando Cristo le abre el entendimiento a través de la escritura, ahora capto. Porque, ¿cómo dice Cristo en la parábola del sembrador? Que la semilla que cayó en buena tierra es aquella que oye la palabra y la entiende. Y produce a 30, 60 y a 100 por uno. No puede haber fruto sin entendimiento. Y por eso es importante la enseñanza de lo que Cristo ordenó, pero enseñanza para que entiendan y obedezcan. Es necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, y hasta la fecha es la orden del Rey que prediquemos el evangelio del arrepentimiento y del perdón. Y observen algo, que está hablando que cuando prediquemos tiene que haber ¿qué? Arrepentimiento y perdón. No es que venga a Cristo y se te va a pagar la cuenta de la casa. No venga a Cristo y te va a sacar de la tarjeta de crédito que debe, o de la enfermedad que tiene. Ven a Cristo y pide perdón y arrepiéntete de tus pecados. Porque el regalo más grande del hombre es el perdón de pecados y la vida eterna. El perdón de pecado, ¿a dónde hay que predicar? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, en este día de resurrección, un Cristo resucitado es lo más grande que puede haber en nuestro corazón. Pero un Cristo también entendido a la luz de las Escrituras, para que entonces tenga el entendimiento, la estructuración correcta. Bendito sea el Señor. Y por eso que termino con una aplicación. ¿Cuál es la enfermedad espiritual más grande que mata la fe? La incredulidad. La incredulidad. ¿Cuántos creyentes están que me dicen, bueno, pastores, hemos hecho todo lo que tengamos, que hicimos, lo único que falta es orar? Como si fuera el remache, pues el cierre, como si eso fuera de último. Cuando vas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Por qué Cristo no hizo muchos milagros en Nazaret? ¿A causa de qué? De la incredulidad. La incredulidad cierra las puertas del cielo. Y ahora, como estamos celebrando la resurrección de Cristo, ¿cómo estás tú? ¿Tú estás muerto o resucitado con Cristo cuando hemos creído en Él?
Dice la Escritura en Colosenses 3, 1 al 3, si pues habéis resucitado con Cristo. Pregunto, ¿han resucitado con Cristo? ¿Cuándo resucitamos con Cristo? Cuando hemos creído en su nombre. Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y la vida eterna es eterna o tiene tiempo? Es eterna. Entonces, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué hay que hacer? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Yo le dije a mi mujer, para el tiempo del COVID, que estamos viendo nosotros cuántos muertos hay por países, cuántos están en cuidados intensivos. Esto es puro olor a muerte. Mejor pongo la mira que en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Ese es nuestro destino final. Como ese canto aunque en esta vida no tengo riqueza, sé que allá en la gloria tengo una mansión. Ahí está mi vida, escondida con Cristo. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Tienes que tener más comunión con Dios para que tu mira esté arriba en las cosas de arriba. Porque habéis muerto. Ya el viejo Ricardo, el viejo hombre tuyo, ya murió. Y vuestra vida está ahora ¿con quién? Escondida con Cristo en Dios. Entonces, en este día de resurrección, estamos creyentes de lo que estamos aquí. Mi hermanita de allá de Chiriquí está viva con Cristo, ¿sí o no? ¿Quién más está de visita aquí? ¿Ya bien? ¿Estamos con Cristo o no? Parece que todo lo que estamos. Entonces, si es así, vamos a darle gracias a Dios. Hermano, mira, miren las elecciones en Panamá. ¿Quién será el ganador? ¿Quién será el mejor? Bendito Dios, yo estoy esperando más bien el reino de los cielos. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Y por eso que yo espero el reino de los cielos, pero nosotros vamos a orar por el que salga y lo vamos a obedecer, porque es nuestro deber como creyentes. Pero tenemos que orar también mucho, porque los tiempos son malos. Y vamos a darle gloria a Dios. Vamos a despedirnos hoy con Él reina, ¿está bien? Y vamos a cantarlo con fervor, con alegría, porque Cristo está aquí. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? A ver, bueno Señor, gracias te doy por la oportunidad de tener a Cristo en el corazón, la dicha, el privilegio, la honra de haber nacido de nuevo y de que nuestra vida está escondida con Cristo y hemos resucitado con Él. Aviva el fuego de Dios en nosotros de poner la mira a las cosas de arriba. Porque también hemos resucitado, no tenemos el espanto o el miedo a la vida, porque tú estás vivo, Señor, y nos vamos contigo, Señor. Amén. Ven pronto, Jesús. Ven pronto, pero mientras viene, que prediquemos el Evangelio a toda criatura. En el nombre del Señor Jesús. Gracias, Padre, por la bendición de la salvación, de tu venida y de lo grandioso que eres, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.